Vale, ¿se ve la presentación? Sí. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues yo tengo la tarea hoy de revisar, hacer una revisión del trabajo del grupo en relación a la modulación de EEG, de la señal EEG, que llevamos haciendo pues desde, bueno, me he remontado a los inicios del grupo. O sea que es una tarea bastante ardua. Y la cognición en esquizofrenia. Un poco he hecho una revisión rápida de todos los trabajos bueno, pues que tengo acumulados ahí en la carpetita de trabajos de publicaciones Sucede. Y esto es un resumen de las temáticas y del número de trabajos que hay en relación a cualquier tema, de los cuales, pues bueno, yo me he centrado un poco para revisar aquellos que están relacionados con la modulación de señal, con el fin, y esto es lo que habíamos quedado, de al final de la presentación, pues hacer un poco la reflexión de dónde venimos y qué podemos hacer a continuación. Incluso he traído pues, temas propuestos, he hecho un brainstorming con la ayuda de la inteligencia artificial, incluso. Os voy a poner todos los temas que han salido del brainstorming, a ver si alguno despierta algo de debate o vamos descartando. Estas son las temáticas, como digo. Los temas que más hemos tratado es la topología de redes funcionales, la entropía espectral, el ruido de potencia gamma, o sea, el noise power famoso. Bueno, pues eso es un poco en los que me he centrado. También he tocado un poco el tema de los subtipos y TMS, que también tiene una buena parte de modulación de señal. Donde no me he metido es en el tema de descarga consecuente o corolaria, que lo dejamos, yo creo, para otra sesión que vaya un poco más dirigida a este tema, por no acumular demasiada información, que ya bastante hay. Bueno, he hecho incluso una pequeña gráfica de más o menos cuál ha sido nuestro promedio por año de publicaciones, promedio que es de 5 publicaciones al año, que no está nada más desde el año 2012. Aún en Salamanca, que Carmen se acuerda bastante bien también de aquella época. Bueno, mi presentación tiene este esquema. Se puede hacer muy larga si me detengo mucho en todos los temas. Un poco un contexto, que voy a intentar ser muy rápido. Los principales resultados de los estudios de actividad y modulación, y me meto un poquito en los subtipos y TMS. Me meto también un poquito a una revisión más específica valga la redundancia, de los estudios de especificidad, cuando comparamos a los trastornos de bipolares para ver si las alteraciones son específicas de esquizofrenia, y ese control de medicación que intentamos hacer de vez en cuando. Y luego ya me meto en unas conclusiones, unas posibles futuras direcciones, un poco de acuerdo a lo que ya establecemos en los artículos, y luego ese brainstorming que os comentaba antes. Así que muy rápido también, poniendo un poco en contexto, aunque esto ya no lo sabemos bastante bien, ya no lo hemos repetido un millón de veces, y en cada uno de los artículos está detallado un poco ese contexto y metodología sobre la esquizofrenia, sobre la electroencefalografía, etcétera. Pero bueno, que si va a modo de repaso, y si alguien que no es habitual al grupo pues tiene alguna duda específica, pues también es un momento de solventarla. Bueno, partimos de que la esquizofrenia es un síndrome heterogéneo. Desde una perspectiva clínica, bueno, pues esto lo hemos hablado muchas veces, ese abordaje clínico, ese entender la enfermedad desde esa perspectiva, desde esa manifestación sintomatológica clínica, bueno, pues no da sus mejores frutos a la hora de investigación, con constantes resultados que no se replican, etcétera. Por lo tanto, pues bueno, pues quizá una visión más dirigida hacia los sustratos biológicos, que es la esencia del grupo, pues puede ser más fructífera. Hay una coexistencia, por tanto, de subtipos. Partimos también, estas son un poco las premisas, de que hay una coexistencia de varios subtipos biológicamente distintos. De aquí vienen todos los estudios de clasificación de subtipos que hemos hecho, donde, bueno, pues una cierta variabilidad biológica pues también deriva en una variabilidad clínica
y ahora vuelvo con ese tema un poco más en detalle. También partimos de la hipótesis de desconexión, donde suponemos que hay un deterioro de la integración funcional, es decir, de la eficacia sináptica, y un déficit de inhibición sináptica, en realidad, que provoca un desequilibrio de la inhibición-excitación pues eso, a nivel sináptico de la acción neuronal, que provoca esa desconexión, esa desorganización de la actividad cerebral. Son un poco los sustratos biológicos que, bueno, que la literatura apunta a que es un objetivo a perseguir. Debajo de todo esto pues estarían esas interneuronas GABAérgicas que se encargarían del control inhibitorio de la actividad y por lo tanto no funcionarían adecuadamente y provocarían ese desequilibrio que se traduciría pues una alteración del control inhibitorio que se vería reflejado en las oscilaciones rápidas, por ejemplo la banda gamma, aunque también otras bandas, pues como veremos en los resultados, pues también son susceptibles de que se vean alteradas por las propias dinámicas sistémicas de la actividad cerebral. Tanto los neurotransmisores como sus receptores, bueno, pues estarían alterados en la esquizofrenia o al menos en un subgrupo de la esquizofrenia y que afectaría el procesamiento de información, integración de la percepción, memoria, afecto, planificación, etcétera, es decir, a todo el fenotipo de la cognición, que es otro de los fenotipos que utilizamos para investigar y que es de nuestro interés y que entendemos que está muy ligado a esa neurobiología alterada de la esquizofrenia y por eso es tan importante el entrelazar ambos niveles. Por lo tanto, las anomalias en conectividad a nivel electrofisiológico, tanto a nivel global como específicamente en la corteza prefrontal, bueno, pues provocaría alteraciones cognitivas y funcionales y esto a su vez pues contribuiría a ese cuadro clínico que es tan diverso donde pues, bueno, habría mucho más ruido también de otras variables sociodemográficas, educacionales, culturales, etcétera. Por lo tanto, nos preguntamos cuáles serían esos correlatos neurobiológicos, clínicos, de funcionamiento, etcétera, que estarían detrás de este síndrome de la esquizofrenia y de sus posibles subdivisiones en otros más manejables desde el punto de vista de la investigación y en último caso, pues también desde la clínica. Bueno, por lo tanto, podemos abordar la enfermedad o el síndrome desde distintos niveles de estudio, desde la genética hasta, sería el más profundo a nivel biológico, hasta la clínica y la manifestación clínica y el funcionamiento en el día a día del paciente, con muchos estados intermedios que serían aquellos neurobiológicos, neurofisiológicos, la propia cognición, la fenomenología, que se estudiaría dentro, muy ligada a la clínica, a la manifestación clínica del paciente. Y bueno, pues bueno, todos más o menos tenemos claros lo que incluimos en cada uno de estos niveles, la heredabilidad, la poligénica, la epigenética dentro de ese nivel genético. Se sabe que es muy variable, por lo tanto es difícil de abordarlo de forma directa, específicamente desde la comprensión de la enfermedad, desde ese planteamiento clínico que tenemos hoy en día. A nivel neurobiológico, pues bueno, esos desequilibrios que hablábamos hace un momento, GABAérgico, glutamatérgico, entre las interneuronas y las células piramidales, la posible hiperexcitación basal, que hemos estado también persiguiendo en nuestros estudios, etcétera. Volveremos a ello más adelante. Desde el punto de vista neurofisiológico, organización, dinámica cerebral, electroencefalografía, conectividad, teoría de grafos, todas esas medidas que utilizamos habitualmente. Fijaos que nos movemos mucho más en estos niveles. La neuroanatomía también muy ligada, resonancia magnética, conectividad estructural, etcétera. Desde el plano de la cognición, pues todas esas funciones cognitivas que evaluamos habitualmente. Desde la fenomenología, pues esas experiencias anómalas del self, la ipseidad, la autoidentificación del paciente, etcétera, que también las abordamos.
La clínica serían esos síntomas positivos, negativos, depresivos, etcétera, y el funcionamiento final en la vida diaria y en el plano social. Bueno, nosotros partimos de esta especie de doble cono, donde entendemos que por un lado y por otro, por la genética, por el lado más profundo, hay una gran variabilidad que es difícil de abordar hoy en día, tal como está clasificada, conceptualizada la enfermedad. Y desde la parte clínica y del funcionamiento en el día a día del paciente, bueno, pues también es difícil abordarla porque hay una gran variabilidad. Un poco la variabilidad lo que he querido representar con estos cuadritos. Nosotros nos iríamos, queremos pensar que en los planos intermedios, lo que se llaman fenotipos intermedios o endofenotipos, de la neurofisiología, la neuroanatomía, incluso la cognición, bueno, pues esa variabilidad podría ser algo menor o nosotros vamos a intentar reducirla por estar menos afectado por esa genética variable o por las variables más sociodemográficas, culturales, etcétera. Y aquí es donde nos movemos habitualmente en este plano, intentando interrelacionar dentro de estos niveles pues unas variables con otras, pues dentro de bueno, pues con los resultados que vamos a ver más adelante. Esto no significa que no abordemos tampoco esos otros niveles que también son importantes tanto para la validación interna como externa de los modelos. Por ejemplo, y además lo he hecho un poco queriendo decir que en el nivel de la cognición he puesto dos cuadritos, pues bueno, pues indicando un poco esos dos fenotipos de cognitivos, esos dos subtipos que perseguimos habitualmente y cómo pues, bueno, se puede interrelacionar o se pueden validar a través de otras medidas para intentar reducir esa variabilidad de la enfermedad. Vale. Bueno, cuento la electroencefalografía muy rápido, porque igual lo hemos visto un millón de veces. Una medida directa de la actividad neural, es poco invasiva, son todos puntos positivos de esta técnica. Una alta resolución temporal que nos permite valorar esas oscilaciones rápidas, nos permite, por lo tanto, evaluar la modulación de la actividad eléctrica pues, cuando se realiza algún tipo de tarea, cuando se perturba la red de algún modo, como cuando emitimos estos pulsos magnéticos. Nos permite identificar déficit de sincronización, modulación, se complementa muy bien con otras técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética, nos permite obtener un gran número de métricas o de parámetros a nivel de cada uno de los sensores, incluso introducirnos dentro de las fuentes, de relación entre sensores, como son las medidas de conectividad, e incluso pues, a nivel global de toda la red, utilizando la teoría de gráficos, pues, medidas únicas de toda la red cerebral y cómo podría estar alterada. Ahora las revisamos una a una. La actividad cerebral, por lo tanto, sería ese fenotipo intermedio que, como decía antes, nos interesa estudiar, se relaciona, o creemos o entendemos que está muy relacionada, muy íntimamente relacionada con la cognición, que es otro de esos fenotipos intermedios, y sobre todo es una técnica barata y fácil de implementación clínica, pues, para el momento que hubiera que intentar trasladarla, los resultados a una implementación a la práctica clínica. En cuanto a la neuropsicología, bueno, pues nos permite esa evaluación cognitiva de las distintas dimensiones cognitivas de forma exhaustiva, que es cuya alteración pues, está replicado y es bastante sólido en esquizofrenia y quizá no haya tanta variabilidad como en otras manifestaciones de la enfermedad. Hay múltiples dimensiones que evaluamos habitualmente utilizando estas tres escalas principalmente, la VAX, el Wisconsin y el WISE, y bueno, pues todas las dimensiones cognitivas que incluyen estas escalas. Y pues entendemos que hay una relación muy próxima con la neurobiología, la neurofisiología, como decimos, tiene una dependencia limitada, que obviamente la tiene. Las manifestaciones del déficit cognitivo se pueden ver influenciadas también, pero quizá no sea tan variable como las manifestaciones funcionales influenciadas por las variables sociodemográficas. Es una técnica también muy barata y muy fácil de implementar clínicamente, por lo tanto, pues tiene un punto a su favor, igual que la electroencefalografía.
Vale, eso como introducción. ¿Tenéis alguna duda o cualquier cosa? Me paráis. Eh, Vamos con los estudios, con las medidas que hemos utilizado hasta ahora. No he metido mucha figura para no liar mucho. He intentado hacer resúmenes y llegar a las conclusiones de cada uno de los bloques de estudio. Del noise power, en cuanto a la entropía espectral, las medidas de teoría de grafos, etcétera, para un poco condensar todos los resultados que hemos obtenido hasta el momento. En primer lugar, la potencia ruido. Igual, vamos a ver un montón de medidas. Me puedo parar más o menos a intentar explicar mejor alguna de ellas. Lo que pasa es que es complicado para que no se nos alargue mucho la presentación. El noise power, potencia ruido, es la primera medida que utilizamos en su momento y es la actividad de fondo espontánea, pero no sincronizada con la estimulación presentada. Utilizamos desde el comienzo, aquí arriba lo indico, utilizamos en todo momento el paradigma de Odbol para la evocación de la P300, de potencial evocado P300. La actividad de fondo espontánea, pues bueno, pues nuestras hipótesis van dirigidas a que hay un exceso de activación que dificulta pues bueno, la evocación adecuada del potencial P300 y finalmente también el que pueda afectar la cognición. Nuestros resultados en estos primeros trabajos del grupo, que se remontan a 2012, bueno, pues fueron que una afectación en esquizofrenia, que intentó ser muy escueto en cuanto a los resultados, mayor que pues simplemente que el grupo de esquizofrenia tenía mayor ruido en la banda de frecuencia gamma que los controles, y también los primeros episodios. En electrodos concretos, bueno, pues tuvo varios trabajos que apuntaban en esta dirección. Y también la relación con este simbolito, pues quiero decir que hay una relación pues, con el incremento de los síntomas negativos, en este caso, y con una disminución de la memoria verbal. Relación con esta potencia de ruido. Y luego también, pues bueno, otro trabajo también indicaba que el déficit cognitivo frontal se relacionaba con un emplazamiento frontal de la disfunción del noise power en banda gamma. También encontramos varios correlatos estructurales, etcétera. Y como conclusiones, intento ser muy sintético al final en estos cuadritos verdes. Como conclusiones, pues bueno, sería que hay un incremento en esta potencia de ruido con énfasis en la alteración frontal y esto apunta hacia una posible desorganización cerebral, es decir, un ruido, una activación, una actividad que está ahí durante la resolución de la tarea de la P300 que posiblemente dificulta la aparición de la P300 y que también está vinculado al peor rendimiento cognitivo de los pacientes. Una posible relación con ese síndrome inhibitorio sináptico que pues, posteriormente iremos persiguiendo. Vale. Bueno, una segunda tanda de trabajo fue dirigido hacia la entropía espectral, la entropía de Shannon. La entropía espectral se define como una medida de regularidad, orden o complejidad de señal, es decir, cómo de uniforme o irregular es la actividad en cuanto a las distintas frecuencias. Una mayor entropía, lo que nos quiere decir, ahora muestro una pequeña figura donde espero que se vea un poco más claro. Bueno, una mayor entropía lo que quiere decir es que la actividad cerebral se distribuye en muchas más bandas de frecuencia, mientras que cuando bueno, pues un cerebro sano intenta resolver una tarea, las bandas de frecuencia que se activan son más específicas y por lo tanto la entropía disminuiría. A este respecto, bueno, pues encontramos resultados como que respecto a la modulación durante la tarea P300, pues que los pacientes con esquizofrenia disminuían menos o modulaban mucho peor la actividad, lo que se esperaba que modularan para poder adaptarse a la tarea que están resolviendo. Bueno, pues los pacientes con esquizofrenia lo hacen mucho peor. Esto se relaciona además con síntomas positivos. Esta disminución de SEM, lo que quiere decir la entropía, modulación, pues se relaciona también con un aumento del noise power
Y esto se replicó, por lo tanto es un resultado bastante sólido de todos estos resultados, pues, y también se relacionó con la memoria verbal, con la peor memoria verbal, con la peor memoria de trabajo y con una mayor presencia de síntomas negativos. Me refiero a que se replicó esa disminución alterada de la modulación de la entropía espectral. También se encontró en pacientes bipolares y se demostró independiente del tratamiento y de la cronicidad. Además, se asoció con la potencia en reposo absoluto. Muchas veces hablamos de basal. Cuando pongo por aquí basal, es el periodo antes de la aparición del estímulo, pero mientras los sujetos están haciendo una tarea. Cuando me refiero a reposo, me refiero a ese registro que hacemos de unos pocos minutos, donde el paciente no está haciendo, o el sujeto que está siendo evaluado no está haciendo absolutamente nada. Bueno, pues también se relaciona con una mayor potencia en reposo. En cuanto a la línea base, pues bueno, pues aquí no se encontraron diferencias significativas entre esquizofrenia y controles. Como conclusión, bueno, pues hay un déficit en la modulación de la entropía. Esto se replicó, o sea que es un resultado bastante fuerte. Se vincula habitualmente a regiones frontales o centrales, que también son las esperables durante la P300, durante la evocación de la P300. Se relaciona o se entiende en términos de la alteración de la detección de la salencia o de la prominencia de los estímulos. Es una teoría habitual de las alteraciones en esquizofrenia. Hay una menor capacidad de reorganización, por tanto, de la actividad inducida por la tarea cognitiva y probablemente hay un déficit primario de adaptación a la tarea. ¿Vale? Frente al registro basal, donde no se encontraron resultados. Subrayo que es esa modulación, de nuevo, modulación de la entropía, la que es el resultado más destacable y que más se ha replicado y que es más importante de toda esta tanda. Vale. Bueno, aquí tenemos el gráfico, donde pues, he intentado representarlo así de forma rápida, no he encontrado ninguno mejor, con la facultad que no he tenido más tiempo para darle más vueltas. Pero bueno, digamos que cuando la actividad, aquí está dividida la actividad en las distintas bandas de frecuencia de 0 a 40. Cuando una entropía disminuye, la actividad digamos que se concentra en unas bandas de frecuencia determinada, aumenta mucho más la actividad en esas bandas determinadas porque son aquellas que son más resolutivas para la tarea. Sin embargo, cuando la actividad, cuando la entropía aumenta, la actividad quedaría, como intento reflejar en la línea roja, quedaría más distribuida a lo largo de todas las frecuencias, de forma más aleatoria, menos ordenada. Ese sería lo que mide la entropía. Incido un poco en la entropía porque volveremos luego en otra medida de entropía. Otra de las métricas que usamos habitualmente, de los parámetros, sería la connectivity strength o fuerza de conectividad, que sería la conectividad funcional media global de red, es decir, la sincronía, la fuerza de conexión entre los distintos nodos. Con los nodos me refiero a cada uno de los puntos de la red, que en nuestro caso, cuando trabajamos en sensores, cada uno de los electrodos. Bueno, pues como esas conexiones, esa conectividad entre todos los nodos, con qué fuerzas se relacionan entre ellos. Se entiende que también cuando una persona realiza una tarea cognitiva, aumenta la sincronía entre nodos porque tienen que resolver una tarea, se hace más esfuerzo a nivel mental y a nivel cortical. Algunas medidas precedentes son pues, algunos de estos valores que no me voy a parar a determinarlos en banda Z de este artículo de Javier y de Alejandro Bachiller. Bueno, pues donde hay algunas medidas que son precursores, son medidas que están directamente relacionadas con esa connectivity strength. El primer trabajo donde se incluyó la medida específica pues fue probablemente este de 2018 de Javier, donde bueno, se obtuvieron resultados de que en banda Z, fijaos que la banda Z es algo que se va a repetir constantemente en cuanto a fuerza de conectividad o sincronía, bueno, pues que la línea base, ese connectivity strength en la B, la base, bueno, pues los pacientes
tienen una mayor actividad, una mayor fuerza, una mayor sincronía que los controles. Además, se relacionó con una peor modulación de la entropía, que es los resultados anteriores, que era esa medida que tenía tanta fuerza de ese déficit, que tenía tanta fuerza en que replicamos. Además, la modulación de la conectividad, de la connectivity strength en banda Z, pues también se vio alterada en esquizofrenia. Otro trabajo, este de Benjamin, encontró básicamente los mismos resultados y cierta especificidad con respecto a los bipolares en la parte basal, en la métrica basal de la fuerza de conectividad. Mientras que la modulación estaba alterada tanto en bipolares como en pacientes con esquizofrenia. Además, se relacionó, lo he dicho hace un momento, con la entropía, con la modulación de la entropía en el trabajo de María Iglesias. Por lo tanto, como conclusión, también muy rápido, bueno, pues hay un estado de hipersincronización basal en esquizofrenia que no se encuentra tanto en bipolares, por lo tanto es relativamente específico, luego volveré a ello para subrayarlo. Hay una asociación con la hipomodulación, con la alteración de esa connectivity strength en línea base, pues también hay una alteración de esa modulación de entropía. Es clave la banda Z. También apoya esa hipótesis de la saliencia prominente y habría pues, el estudio de María Iglesias que trabaja sobre el estado de reposo absoluto. Bueno, pues nos infiere que habría un efecto techo donde hay un exceso de actividad ya desde el propio reposo que no permite modular la actividad convenientemente para resolver la tarea de la P300. Por eso es esa relación con las métricas de P300. Vale. Más medidas. Bueno, pues otra medida que también hemos tocado es el coeficiente de agrupamiento, el clustering coefficiency, que sería una medida de segregación local de la red. Es decir, una proporción de conexiones entre un nodo y sus vecinos en comparación al número total de conexiones. Esto es una medida, se entiende regular, no quiero poner las fórmulas, no quiero pararme mucho en explicarla, pero sí, digamos que es la capacidad de agrupamiento que tienen los distintos nodos entre sí con el fin de resolver una tarea. Cuando queremos resolver una tarea, nuestro cerebro tiene que activarse en determinados lugares. Por lo tanto, los nodos se van a agrupar entre sí para aumentar su actividad entre ellos, entre pequeñas, van a crear distintas agrupaciones que van a ser más óptimas para resolver la tarea. Eso aumentaría ese coeficiente de agrupamiento. Eso sería lo eficiente, digamos. ¿Qué ocurre cuando lo estudiamos en pacientes con esquizofrenia? Bueno, pues a nivel global, el trabajo de Javier Gómez Pilar, bueno, pues encontró que en la línea base, en global significa todas las bandas de frecuencia, en el broadband, bueno, pues los pacientes con esquizofrenia tenían a nivel basal una mayor coeficiente de agrupamiento, ya estaban agrupados cuando a lo mejor no tocaba, que sería un poco la interpretación, mientras que cuando se tiene que modular este parámetro, es decir, cuando tendría que aumentar el coeficiente de agrupamiento para adaptarse a la resolución de la tarea, bueno, pues los pacientes con esquizofrenia no lo hacen tanto. Esto además se relacionó con un peor rendimiento en medidas de función ejecutiva a nivel cognitivo. Otro trabajo de Javier pues, encontró pues, resultados básicamente idénticos, tanto, en este caso en la banda global, pero también específicamente en la banda Z, cuando lo restringimos a esa banda lenta Z, que de nuevo volvemos a toparnos con esa banda. Por lo tanto, la conclusión sería un estado hipersegregado basal, es decir, menos eficiente, y un déficit en la regulación de la red con la tarea, específicamente la banda Z, que es clave en este caso. ¿Vale? Si no me seguís, me paro un momento. La longitud de camino, el path length, es otra de las medidas habituales también. Estamos ahora en STG que pongo ahí, son las teoría de grafos. Son las medidas de teoría de grafos que son medidas globales de toda la red. El path length es una medida de integración global de la red, es decir, el promedio de distancia más corta entre todos los pares del nodo.
un menor path length sería lo más eficiente, es decir, cuando es como de próximo está dos pares cualquiera del cerebro. Es decir, cuando queremos resolver una tarea, un nodo del cerebro, una región del cerebro, se tiene que conectar de la forma más eficiente posible con otro nodo del cerebro para poder resolver esa tarea. Algunas son válidas, son importantes para resolver la tarea, otras no tanto. Pero en términos generales, el cerebro tiene que interconectarse de forma mucho más eficiente, con caminos, rutas más cortas, para poder resolver la tarea de forma eficiente. Esto es lo que mide, esa es la métrica de integración. Bueno, en este caso, a nivel de la línea base, bueno, pues el trabajo de Javier no encontró diferencias en esquizofrenia respecto a los controles, no hay alteración, pero en la banda Z sí los pacientes con esquizofrenia tenían un path length menor. Este es el único resultado que he encontrado de los artículos revisados. Esto indica pues, que hay posiblemente un déficit de integración, aunque no se ve reflejado claramente en los resultados, en esos resultados basales, pero sí hay una dificultad de adaptación del path length cuando se resuelve la tarea. Es esperable que una persona sana, bueno, pues cambie su estructura para que se conecte de forma más rápida dos nodos o dos regiones, mientras que los pacientes con esquizofrenia esa modificación lo hace mucho peor. ¿Vale? Small worldness sería otra de las medidas, o pequeño mundo, medida de pequeño mundo. Esta simplemente es una medida de equilibrio entre las otras dos. Es decir, la red óptima es aquella, o más eficiente, es aquella con una medida small world mayor, que es el punto óptimo entre segregación e integración global de la red. Es una simple relación entre ambas. Bueno, pues se encontró que los pacientes con esquizofrenia tienen una mayor medida de small world a nivel basal, pero cuando tienen que modular, de nuevo, lo hacen peor. Además, esto, pues hay un par de estudios de Alba Lueiro, pues lo relacionaron con algunas variables genéticas, con algunos polimorfismos. Bueno, por lo tanto, la conclusión aquí sería que hay un estado hipersegregado por el mayor small world, que a su vez viene inducido por ese mayor cluster coefficiency. Y también hay un déficit de modulación de red, o sea que vemos continuamente esa incapacidad de modular de la red. Y algunas variaciones genéticas, como decimos. Bueno, aquí esto es una figura para entender estas figuras, estos conceptos que he tomado de la tesis doctoral de Benjamín, que permite ver, bueno, como en la red regular, pues mientras que la distancia entre electrodos es mucho más. Aquí la capacidad, el path length sería mucho más largo, porque para llegar de un electrodo a otro cualquiera tiene que pasar por muchos pasos, mientras que la red aleatoria, pues el camino lo tiene mucho más corto, porque siempre hay alternativas. Eso en cuanto al path length. En cuanto al agrupamiento, pues vemos algunas redes donde el agrupamiento de regiones está más indicado, y el small world, que sería, pues bueno, pues cómo de fácil es llegar de un sitio a otro, pues este sería el óptimo, el equilibrio, donde se podría hacer pasos a un nodo o una región contigua, o bien habría unas vías que permitirían hacer grandes saltos, que sería ese equilibrio entre segregación y esto no me sale la palabra, e integración. Vale. Si quieres que me pare un poquito más, me paro. Lo que pasa es que hay mucha información y tampoco quiero meterme mucho en los embrollos conceptuales, porque aquí nos metemos también en un par de medidas que son harto complejas de entender, que sería la complejidad de grafo y la entropía de grafo. De nuevo, había prometido antes que volvía a la entropía, y la H es otra de esas medidas de entropía que los ingenieros nos regalan de vez en cuando y que a veces nos hacen pensar, estrujarnos el cerebro para entenderla.
Bueno, la H sería una medida de entropía, es decir, de diversidad, de regularidad o incluso de incertidumbre entre la distribución de pesos. Ya no estamos hablando de frecuencias como con la entropía espectral, sino la distribución de los pesos, de las conexiones, de las sincronías entre los distintos nodos. Es decir, una mayor H, una mayor entropía de grafo sería una distribución más irregular, más diversa, más aleatoria o menos ordenada. Esto lo podemos conceptualizar de forma similar a esas medidas de pequeño mundo, donde hay que buscar un equilibrio. Esta medida de entropía es importante para la siguiente medida, que es la de complejidad de grafo. La H al final es una parte de la ecuación de la complejidad de grafo. La complejidad de grafo es una medida de complejidad, es decir, de distribución de los pesos de enlace, de equilibrio, de orden, de información de red, donde la entropía no tiene que ser ni muy ordenada ni poco ordenada, ni muy aleatoria ni poco aleatoria. En el punto intermedio estaría el óptimo. Y aquí es donde se va a reflejar en esa complejidad de grafo. Mientras que una complejidad de grafo cercano a 1 nos va a indicar que hay más o menos un equilibrio, una complejidad de grafo cercano a 0 nos va a indicar que la H está en un extremo o en el otro. Es decir, es un grafo, digamos, una distribución muy rígida, muy regular, una distribución demasiado aleatoria y que en ambas ocasiones pues, va a dificultar la eficiencia de procesamiento de información. Esos son un poquito los entresijos de estas dos medidas. Pero un poco en cuanto a los resultados. Bueno, pues esa complejidad de grafo en banda Z, pues se vio también la modulación se vio alterada en pacientes de nuevo. Los pacientes, digamos que adaptan peor, se supone que tienen que buscar mejor ese equilibrio, la red, para resolver una tarea como la P300. Sin embargo, los pacientes lo hacen peor, es buscar ese equilibrio cuando modulan la actividad desde el estado basal hasta el estado de reposo. En la línea base no hay diferencias, sin embargo, este es el otro trabajo donde se encontraba de nuevo que la línea base no hay diferencias, pero sí, de nuevo, en la banda global y en la banda Z hay una menor modulación en ambos parámetros. Vale. La conclusión, un poco lo que queremos llegar con esto, para que nos quedemos con la idea principal. Bueno, pues que no hay diferencias de equilibrio, complejidad a nivel basal de la línea base, es decir, preestimulares. Sin embargo, sí hay un déficit de la reorganización de la red, de nuevo, la banda Z. O sea, de nuevo nos vamos topando con los mismos resultados con distintas métricas de redes. Además, estas medidas pues, lo que indican es, y en estos términos se discutió en el artículo, de que hay dos tipos de vías, que serían las vías primarias o lo que se llama el backbone o la médula, digamos, de las conectividades habituales, y luego que serían las que están más habitualmente conectadas, más habitualmente habilitadas, mientras que hay una serie de vías secundarias que son las que se ponen en juego cuando se realiza una tarea cognitiva, que son aquellas que son algo más débiles, y en estos términos, en la readaptación de estas vías secundarias, es donde parece que es menos eficiente las redes de los pacientes con esquizofrenia. ¿Vale? Sí, Álvaro, en este artículo Sí. yo creo que es importante ponerlo en relación con la otra parte de la que trataba, que es que había una densidad conectiva o una connectivity strength más elevada en los pacientes. Sí. Y que lo que obteníamos con estas medidas, con la complejidad y con la distribución de los pesos de vinculación, de los link weights, era que lo más compatible, o sea, porque esto no se puede mostrar directamente, pero lo más compatible de los resultados era que en los pacientes esa mayor densidad conectiva estaba relacionada con que las vías habitualmente secundarias, es decir, las vías que en los controles tenían menos peso, en condiciones basales tenían más peso y que no se modificaban de la misma manera que lo hacían en los controles. Dicho de otra manera, en los controles había un esqueleto, un backbone de mucho peso de conexiones, es decir, de ciertos electrodos que tenían una conexión fuerte entre ellos,
y un grupo grande de electrodos que tenían unas conexiones débiles entre ellos. Mientras que en los pacientes parece que la distribución de pesos en condiciones basales era más uniforme y la modulación era menor. De alguna manera es como que las vías secundarias estuvieran hiperactivadas al principio, como lo que veíamos en los estudios de la connectivity strength así a palo seco, y que lo que veíamos después era que se modulaba menos la connectivity strength, y aquí somos un poco más finos en el sentido de ver que todas las posibles conexiones, digamos, estarían más activas al principio. Sí, exactamente. Sí, lo has explicado muy bien. Lo que yo quería explicar de forma mucho más abreviada y quizá no se ha entendido tanto, pero sí, esa es la idea general. Sí, al final es esa hiperactivación que no debería estar, esas vías que no deberían estar inicialmente, que están hiperactivadas, y luego la falta de adaptación de estas mismas. Vale, continúo. Bueno, me meto muy brevemente también en los estudios de subtipos y de TMS para ver un poco estos parámetros, cómo han respondido. Una de las líneas de investigación que tenemos, que quizá pues, haremos otra sesión más en profundidad sobre los biotipos o los clústeres cognitivos, pero brevemente, bueno, pues lo que hemos hecho, esa línea de investigación consiste en aglutinar todos los pacientes, tanto con esquizofrenia como bipolares, y subtipificarlos, subdividirlos, buscar clústeres en función de su rendimiento cognitivo. Por una serie de métricas que no me voy a parar de técnicas que no me voy a parar a explicar ahora, pero bueno, nos permite validar o conseguir dos subtipos de pacientes, y posteriormente intentamos validar estos subtipos en base cognitiva en función de otros parámetros, otras métricas neurobiológicas o fisiológicas como las que acabamos de explicar. Los resultados principales es el que encontramos dos clústeres, uno deficitario, que suele ser el clúster 1, los llamamos de forma abreviada, que son aquellos pacientes que tienen una alteración más grave, que se aglutinan en un mismo subtipo de la enfermedad, en este caso mezcla de pacientes con esquizofrenia o bipolares, y un clúster preservado, que habitualmente es el clúster 2 y de alteración mucho más leve a nivel cognitivo, porque estamos clasificando los pacientes en función de su rendimiento cognitivo. Bueno, los resultados del trabajo de Inés, resultó en que el clúster 1, el deficitario, pues tiene déficits biológicos mayores en cuanto a estructura frontal, peor conectividad estructural, peor volumen cortical, una menor hipersincronía basal. ¿Menor o mayor? Mayor, sí. Sí, aquí he puesto hiper y se me ha ido la flecha para el otro lado, sí. Estaba yo bloqueado ahí por eso. De la connectivity strength, que es aquella medida. O sea, que se caracteriza por tener una mayor hipersincronía basal. Mientras que ambos grupos, o sea, de forma no específica, encontramos esas dificultades en la modulación. En estas medidas de clustering efficiency, el path length y connectivity strength. Además, otro trabajo de Vicente pues, lo validó para medidas funcionales y de la vida diaria. Por lo tanto, como conclusión también, brevemente, ambos clústeres mostraron un déficit de la modulación funcional de red, mientras que solamente el clúster más deficitario presenta esa hipersincronía mayor a nivel basal y una peor modulación en el connectivity strength. ¿Vale? El funcionamiento también general en la vida diaria pues es peor para el primero. Siguiente, el trabajo de TMS, de estimulación magnética transcraneal.
y una de las métricas, que es la PCI, el índice de complejidad perturbacional, aunque utilizamos también otras métricas. Ahora las revisamos todas. La línea de investigación consiste básicamente en estimular la corteza dorsolateral prefrontal de los pacientes con un pulso magnético, con una ráfaga de varios pulsos magnéticos, pulsos simples, y que también lo estamos haciendo con pulsos pareados, durante el registro electroencefalográfico. Esto nos permite realizar una evaluación directa de la inhibición cortical y que no esté, además está una de las ventajas, que no esté mediado por la tarea cognitiva, es decir, el paciente no tiene que resolver una tarea cognitiva que puede ser en ocasiones compleja y que puede estar más o menos enganchado, sino que simplemente recibe una serie de pulsos y su corteza cerebral reacciona al respecto, y además esa reacción está íntimamente relacionada con esa inhibición cortical, por la serie de paradigmas que empleamos. Una de las medidas que empleamos es esta de área baja la curva, que es una medida de reactividad corporal. Tras un pulso simple o único, bueno, pues es un índice de la función inhibitoria cortical. Mientras que otra de las medidas es la PCI, o índice de complejidad perturbacional, que es un índice de la capacidad para diferenciación e integración informacional, ¿no? Es decir, de la complejidad. ¿Cuáles son los valores de ese PCI? Para que se entienda bien. Bueno, pues cuando el PCI es mayor, es que las respuestas se generalizan más a lo largo de toda la red. Es decir, la perturbación del área dorsolateral prefrontal se expande o perturba más la red en general. Mientras que cuando la medida PCI es menor, las respuestas, la perturbación de la red se influye a nivel menos extenso y más local. Ese sería un poco lo que nos informa esa medida de PCI. Los resultados pues son un aumento de esa reactividad cortical con el pulso magnético, y además relacionado con la modulación de la entropía del trabajo de Inés. El trabajo de Gemma, bueno, que lo relaciona con algunos potenciales que están alterados o son anómalos en la N100 o en la N45. Y este trabajo de Vicente, que firma Vicente, pues donde el PCI y la conectividad y la modulación de la conectividad pues se ven alterados en banda gamma, se ven alteradas también en la esquizofrenia, mucho menor la modulación, el cambio. De nuevo, pues vemos que la red no se modula adecuadamente, en este caso no por la realización de una tarea P300 como era los casos anteriores, sino por la perturbación directa de la red y en concreto de las neuronas, de los receptores de inhibición relacionados con la inhibición cortical. ¿Vale? Como conclusión, bueno, pues hay un estado cortical hiperexcitable, hiperactivo, una hipofunción inhibitoria del déficit GABAérgico, todo apunta a ello, gracias a estos resultados, y que se relaciona además con ese déficit de modulación de la entropía que durante la P300, es decir, ocurre lo mismo, y una menor capacidad de integración, diferenciación de la actividad cortical a través de esa medida de PCI. ¿Vale? Bueno, eso serían un poco los resultados. Muy brevemente también, aunque ya los he ido diciendo, he traído un par de diapositivas para ver la especificidad y el control de la medicación, para ver un poco las conclusiones generales que obtenemos a este respecto. Tanto los trabajos de potencia de noise power, como de entropía, como de conectividad, de fuerza de conectividad en la línea base y en la modulación, apuntan en general a que los bipolares tienen también afectación. Solo hay una medida, que es la de conectividad, connectivity strength en línea base, donde los pacientes con esquizofrenia tienen una alteración superior a la de los bipolares, un valor anómalo superior al de los bipolares, y los bipolares se acercan más a lo de los controles. Por lo tanto, esta sería la única medida que se acerca a una especificidad de la esquizofrenia. Pero bueno, esto se desmonta un poco también por el abordaje de clústeres o de biotipos que tienen otro enfoque distinto.
también hay una tendencia de los bipolares a caer en ese clúster 1 más preservado. Por lo tanto, hay esta medida de conectividad, de fuerza de conectividad en línea base, es la única que parece específica para la esquizofrenia, mientras que la hipomodulación es de la conectividad, de la fuerza de conectividad más transdiagnóstica, igual que la modulación de la entropía y el noise power, que también es transdiagnóstico, pero que también, aunque también se observa cierta graduación en cuanto a los pacientes con esquizofrenia más afectados y los bipolares algo menos afectados. Y el biotipo más grave está más asociado con la esquizofrenia que el bipolar. En cuanto a la medicación, pues bueno, también hemos intentado paliar un poco el efecto de controlar o estudiar el efecto de la medicación y de la cronicidad de la enfermedad, tanto en los estudios de noise power como de entropía. Bueno, pues no hemos encontrado relaciones en los primeros episodios, estos que digamos que están más preservados de la cronicidad de la enfermedad. No hay un aumento con determinados fármacos como el haloperidol, no se ha encontrado relación con dosis o duración de la enfermedad, cuando se ha estudiado explícitamente en algunos estudios. También hemos estudiado en algún momento los resultados en pacientes bipolares que toman o no toman antipsicótico para ver si el antipsicótico tiene algún efecto y no se han encontrado diferencias significativas. Medidas de TMS pues también lo hemos hecho y no se encuentra relación con las medidas de dosis del fármaco. Por lo tanto, podemos llegar a conclusiones como que los resultados suelen replicarse en pacientes con primer episodio, con menos tratamiento y menos cronicidad de enfermedad, por eso son importantes, pero sí están, y tampoco se relaciona con esa dosis de antipsicótico o la duración de la enfermedad. Igual los pacientes con y sin antipsicótico pues tampoco ofrecen resultados significativos, aunque suelen ser tamaños muestrales muy pequeños y por lo tanto los resultados hay que cogerlos con mucha cautela y bueno, se recomienda pues que se hagan estudios un poco más específicos y más con tamaños muestrales más grandes, que es algo que a lo mejor en algún momento podemos conseguir hacer. Vale. Esto nos lleva ya al final, después de tanto dato y tanto resultado, un poco intentar condensar las conclusiones. Serían, bueno, en cuanto a hiperactivación basal y déficit cognitivo, la hiperacción basal en la línea base, es decir, antes de la presentación del estímulo durante el paradigma de la P300. Bueno, hay una alteración, una mayor potencia en noise power, una mayor sincronía, connectivity strength y otras métricas bueno, pues están alteradas en esa línea base de la P300 y también en reposo. Además se vinculan con el déficit cognitivo de forma inversa, es decir, mayor alteración, mayores niveles de conectividad, anómala durante el estado basal, es decir, hiperactivación, peor rendimiento cognitivo cuando se realizan pruebas específicas cognitivas. Esa sería un poco la conclusión de los primeros estudios. En cuanto a la hipomodulación funcional o falta de flexibilidad de la red a nivel cortical para adaptarse a las demandas de las tareas, de la tarea P300 en este caso, bueno, pues hay un déficit robusto y replicable que es esa modulación anómala de la entropía espectral, ya lo he repetido varias veces, una menor capacidad cortical para reorganizar, por lo tanto, su actividad en respuesta a la demanda cognitiva de la tarea P300 y además tienen una serie de correlatos cognitivos que se han asociado con déficits cognitivos específicos, en la memoria verbal, por ejemplo. Vale, o sea que parece que hay bastante solidez en nuestros resultados en cuanto a estas dos conclusiones. Una tercera conclusión, la hipersincronía basal y la disfunción inhibitoria. Un estado de hipersincronía en cuanto al connectivity strength y una falta de modulación que está ligado con el connectivity strength y la entropía. Por lo tanto, hay una posible deficiencia de inhibición a nivel GABAérgico involucrada, la medida de PCI tras la perturbación de los pulsos magnéticos
de la TMS respalda este déficit de integración de la información y, por lo tanto, ese desequilibrio, ese posible desequilibrio excitatorio-inhibitorio mediado por esos receptores GABAérgicos alterados. Y, por último, última conclusión, la de los biotipos y el pronóstico. Pues bueno, hemos intentado validar el modelo de biotipos, de 2 biotipos obtenidos desde un punto de vista interno. La validación interna viene determinada por la combinación de las alteraciones cognitivas con otras neurobiológicas, es decir, hay valores más o menos específicos de cada una de los clústeres obtenidos a nivel cognitivo. En cuanto a otras medidas neurofisiológicas, esto obviamente hay que trabajarlo mucho más. Y luego, desde el punto de vista de la validez externa, pues ese déficit cognitivo que implica tener resultados en la vida diaria que validan esos clústeres cognitivos también, ¿vale? Que vimos de todos los trabajos. Este sería un punto de las conclusiones de todos esos trabajos que ya hemos ido repitiendo. También he querido poner los puntos fuertes y puntos débiles, un poco ya metiéndonos en la parte reflexiva del final de la presentación, donde yo creo que está más interesante ahora pararnos. Los puntos fuertes de nuestro trabajo durante todos estos años. Bueno, pues que ponemos el foco en la dinámica cerebral, en la reorganización de la actividad o flexibilidad de la red durante una tarea cognitiva y cómo se relaciona esto con los propios déficits cognitivos, que son más o menos estables y consabidos en la enfermedad, en esquizofrenia. Utilizamos una integración metodológica de distintas medidas indirectas. Estamos comenzando a utilizar medidas directas como en la TMS para incidir directamente sobre la función inhibitoria y poder evaluarla si hay alteración. Intentamos identificar biomarcadores diferenciales entre esquizofrenia y bipolares, determinados parámetros neurofisiológicos que sean más específicos de la esquizofrenia o bien de los clústeres en ese otro enfoque. El marco transdiagnóstico y los biotipos obviamente es un punto fuerte en el que intentamos pues, gestionar esa heterogeneidad clínica que tiene la enfermedad tradicionalmente. Esos serían los puntos fuertes, mientras que los puntos débiles sería pues, la limitación del tamaño muestral, que constantemente cada semana nos reunimos y cada semana buscamos la forma de mejorar esto. Hay que mejorar los tamaños muestrales para obtener conclusiones más sólidas, especialmente cuando hablamos de subgrupos, cuando hablamos de los clústeres, cuando hablamos del control de la medicación, etcétera. Los grupos se nos quedan muy pequeños todavía y por lo tanto hay que meter más pacientes que permiten mejorar los posibles riesgos de falso negativo. Tenemos una capacidad de inferencia causal limitada aún, es decir, hemos estado empezando a hacer los primeros estudios directos de la actividad de inhibición, pero todavía muchos de los resultados son simplemente de correlación, de relación entre medidas. Por lo tanto, todo esto hay que mejorarlo. No podemos desentrañar si las alteraciones neurofisiológicas son causa o consecuencia directa de los síntomas, evolución de la enfermedad, el propio tratamiento, el curso de la enfermedad, el estilo de vida, etcétera, que los pacientes llevan. Recogemos información, intentamos controlarla, intentamos evaluarla, pero hay que trabajar más, hay que hacer más hincapié en esas inferencias causales de que efectivamente lo que subyace a la enfermedad son estas alteraciones de inhibición cortical. Control incompleto de las variables clínicas, pese a todos los esfuerzos que hacemos, es complicado. La influencia que tienen los antipsicóticos, la cronicidad de la enfermedad, bueno, ya lo decía en el punto anterior. Y luego la evidencia bioquímica indirecta, es habitualmente indirecta. Ahora, como os decía, estamos empezando a implementar los estudios ya llevamos tiempo, pero bueno, todavía tenemos que obtener mejores resultados, más y mejores resultados de la estimulación transcraneal, que nos ofrece una medida más directa de la inhibición cortical que los estudios tradicionales a través de los parámetros de red.
Bueno, esas serían un poco las conclusiones. Y ahora nos meteríamos ya en las futuras direcciones. No sé si tenéis hasta ahora algo que decir de todo esto, o si no empezamos a ver un poco qué cosas se pueden hacer a partir de ahora. Pero un popurrí grande y algunas pueden ser más interesantes, otras menos. Algunas ya las hemos dicho en los artículos, están mencionadas, y otras no tanto. Bueno, ¿cuáles serían las posibles futuras direcciones? Bueno, validar el mecanismo neurobiológico y el valor predictivo de los biotipos. Es decir, validación de la disfunción inhibitoria para obtener una evidencia más directa a través de paradigmas más sólidos, más relacionados con los receptores GABA y GABA-B, como son los de pulso pareado, SIFI-LIFI. Estamos analizando en este momento en la línea de estimulación magnética. Esto sería importante que lo avancemos, esto lo sabemos en el grupo. Los estudios longitudinales y pronósticos, es decir, obtener información de si son marcadores de rasgo o estado, si los cambios del PCI o de la modulación de la red en respuesta, en respuesta al curso, a la evolución, al tratamiento de la enfermedad, si son sólidos a largo plazo en función de la mejora de otras variables clínicas o también neurofisiológicas, más de fenotipos intermedios. Bueno, pues a largo plazo pues, es importante aumentar también la muestra de reevaluaciones para esos estudios longitudinales. En eso estamos también trabajando en este momento. Refinamiento y predicción de los biotipos, combinación de medidas cognitivas y otras neurobiológicas. Ya hemos hecho un esfuerzo de validación de los fenotipos, pero seguimos trabajando en otras medidas con estimulación magnética transcraneal y también otras medidas pues, de red, etcétera, que nos permitan bueno, pues, dar robustez a esos fenotipos, a esos biotipos, a esos clústeres de los que hablábamos anteriormente. Buscar patrones de riesgo en poblaciones subclínicas es otra de las propuestas. Buscar patrones de riesgo en poblaciones subclínicas. Esto no hemos sido tan exitosos en otro momento en familiares o en personas con síntomas atenuados que permitan predecir también la respuesta. Esto es mucho más complejo, obviamente por la dificultad de conseguir la muestra específica, que permitan pues, esa detección, prevención temprana de personas pues, a ese nivel subclínico. El análisis de fuente, del que ya que sería algo interesante de implementar. Hasta ahora muchos de los análisis, si no todos, los que hemos hecho han sido a nivel de sensores, pero también es importante saber de dónde vienen. O sea, se puede averiguar cuáles son los orígenes, las fuentes, sobre todo a través del casco de alta densidad que usamos actualmente con 64 electrodos. Ya nos permite por detectar los orígenes dentro del cerebro, donde están los orígenes de la actividad, que permitan pues, apuntar un poquito mejor cuáles son las conexiones, etcétera, y esas medidas de conectividad. Aumentar los tamaños muestrales, algo que tenemos que seguir trabajando, como decíamos antes, y mejorar el control farmacológico, incluso con estudios específicos si fuera posible. Vale. Y a nivel de neurobiología, bueno, pues superar las limitaciones de evidencia indirecta, que son las que tenemos hasta el momento, la gran mayoría, intentando utilizar técnicas de evaluación directa. Ya estamos usando la TMS, como digo, pero se pueden utilizar otras como la espectroscopia por resonancia magnética, que permite evaluar la concentración de GABA, de glutamato a nivel, pues, por ejemplo, prefrontal, pues para que se puede combinar con estas técnicas de TMS que utilizamos actualmente y que pueden dar una evidencia mucho más robusta y directa de las alteraciones de ese equilibrio excitatorio inhibitorio. Estudiar las influencias genéticas ambientales, de esas variaciones de riesgo, pues bueno, pues es una línea que siempre podemos retomar. O factores de riesgo como es el consumo de cannabis que hemos hablado en algún momento.
La farmacología, se pueden realizar estudios específicos fármaco y medidas EEG, o bien de relación, algunos fármacos que puedan incidir específicamente sobre la actividad GABAérgica, por ejemplo, o incluso se podría proponer a un futuro ya lejano la administración ya sería un estudio de causalidad de medicamentos específicos que vayan dirigidos a objetivos glutamatérgicos o GABAérgicos para poder estudiar esas alteraciones excitatorias inhibitorias. Vale. Bueno, hasta aquí, ¿alguna os sugiere algo todas estas futuras direcciones antes de meternos en el brainstorming ese? Hombre, hay muchísimas cosas, pero bueno, pero yo creo que a ver, yo creo que hasta ahora para mí lo fundamental es, tenemos unas evidencias bastante sólidas de una hiperactivación y un déficit de modulación. Tenemos un control indirecto de todo esto, puede estar relacionado con los biotipos, pero desde luego nos queda por saber hasta qué punto está esto explicado por otras cosas que no sean la enfermedad o el tipo de enfermedad, como son los fármacos, fundamentalmente, ¿no? Eso es difícil de conseguir. No me acordaba yo que hicimos aquel esfuerzo heroico en el 2010 aproximadamente o así, de estudiar a algunos pacientes antes y después de darles haloperidol, que era Sí, sí. estaba indicado clínicamente, pero vamos, pero era una evidencia bastante directa de que dándoles, o sea, de que el haloperidol no modificaba demasiado la actividad bioeléctrica, ¿no? No me acordaba yo de aquello, fíjate. Sí, sí. Y bueno, pues yo creo que lo que has señalado, la genética es muy importante en principio, estamos haciendo muchas cosas, necesitamos más pacientes y hay que tener pues muy en cuenta que aunque hay muestras de replicación, también muchas de las cosas que hemos contado son en una muestra que va aumentando, pero que es la misma muestra. Mm. Yo creo que una cosa importante sería también poder llegar a una situación en la que pudiéramos comprobar en la mitad de la muestra que pasa una cosa y luego aplicarlo a la otra mitad de la muestra. Ujú. Sí, Pero vale. bueno, Yo sí que apuntar dos cositas. La primera es que sí que me parece interesante todo lo que tiene que ver con el consumo de cannabis y de drogas, porque sí que es verdad que estamos incluyendo, ¿verdad?, pacientes que no consumen, ¿verdad?, que están relativamente libres ahora mismo, pero quizá que en el pasado han consumido, ¿verdad? O que han sido consumidores no solamente de cannabis, sino también de alucinógenos en muchas ocasiones. Entonces, hacer yo creo que puede ser una línea interesante, ¿no? De ver si hay diferencias entre aquellos que tienen historial de consumo, aunque en la actualidad no consuman, ¿verdad? Y de aquellos que consumen, por un lado. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con estudio de familiares de pacientes, ¿verdad? Yo creo que es algo que no tenemos explotado y yo creo que es una vía muy interesante. Y también lo de la espectroscopía en resonancia magnética, que no sé cómo eso, cómo de posible o cómo de eficaz es o vamos, o cómo de técnicamente viable se puede hacer ahora mismo. bueno, lo del cannabis hemos publicado un artículo hace nada sobre esto, ¿eh? Sí, pero seguir en esa línea. Sí, Quiere sí, decir, sí, sí, sí es. ya lo sé que quiere decir, seguir en esa línea sí que me parece interesante y ampliarlo. Claro. Es que claro, hay tal cantidad de cosas que se podrían llegar a hacer que bueno. Pero bueno, yo creo que algo, haciendo un paréntesis autolaudatorio, yo alucino de todas las cosas que hemos hecho, ¿eh? O Sí, sea sí. que, bueno, pero vamos, dicho esto, pues sí, hay que seguir trabajando y dependemos, para seguir trabajando, dependemos que se sigan incluyendo pacientes, desde luego. Ujú. Y eso es clave, porque
cuando alguno pasa a un puesto de gestión, pues resulta que los pacientes la derivación cae en picado y no, y lo digo como gila, como alguien, cuando uno pasa, ¿sabes? Pues que hay que meter más pacientes, vamos. Sí, sí. Bueno, Los familiares, pues sí. ahí entramos a Salamanca ahora, a ver si podemos echar Vale, una vale. mano a aumentar el Sí, sí, volumen. sí, podéis echar una mano, pero no podemos fiaros demasiado vosotros porque no tenéis TMS. No. Además creo que Entonces, nos la han claro, denegado. Que se ha y esa es solicitado y una se ha denegado. parte, esa es una parte fundamental de los experimentos actuales. Vamos, la parte de continuar con los biotipos y la influencia de otras variables en la modulación cerebral, etcétera, pues claro que sí, es muy importante. Y todo lo que hablaremos cuando repasemos bueno, pues las autoexperiencias y la descarga consecuente y todo eso, pues también contribuiréis. Pero, pero vamos, que hay que meter mucho desde aquí también. Desconozco el procedimiento porque tengo cero experiencia y cero formación en la estimulación, pero sería complicado que los pacientes que nosotros seleccionemos, desplazaros con el equipo a Salamanca X días, No, citar es pacientes. imposible, es Posible. imposible, es imposible. Es como llevar una resonancia de un lado para otro. Ujú. Pues nada. Y Es debería más fácil ahora que dar un bus. ¿Qué decíais? Sí, pero yo iba a por contar Carmen una se refiere anécdota. a... Dime. No, que Carmen se refiere a los pacientes, desplazar a los pacientes de alguna forma como intentamos hacer en No, su día con Palencia, creo que fue. no, Carmen ha dicho Bueno, desplazar nosotros el equipo. o a la inversa, pero claro, los pacientes va a Vale. ser más complicado, sí. No, es más No complicado el todos. equipo. Sí, pero digo que también desplazar pacientes es complicado, sí. Bien. Y la espectroscopia, Alejandro, no, eso no se la espera todavía, ¿no? No, ahora me habéis recordado. El problema que teníamos es que la espectroscopía como tal en la RESO está y sale la imagen esta de la onda, así que se va haciendo cada vez más pequeña, pero no tenemos los datos en crudo, no Pon tu sabemos... micrófono, no te va a ver nadie. Ah, perdón. Lo has quitado de ahí para que no se No, yo no te he quitado nada, ahora ya lo tienes activado. Pues lo que contaba es con la RESO de espectroscopía, sí que la tenemos activada en la máquina, no habría que pagar nada ni actualizarla ni nada. El problema que estamos teniendo es que nos da resultados como si fuéramos clínicos, en el sentido de vemos la concentración que puede haber en esa zona, que se ve con una pequeña gráfica que es una onda así que se va haciendo cada vez más pequeñita, pero no tenemos los datos en crudo, que es lo que necesitamos como investigadores para hacer nuestros números. Sé que en su momento Rodri y otra compañera del LPI estuvieron intentando que eso llegara a buen puerto, hablando con los proveedores del escáner, pero creo que se quedó todo paralizado o no se hizo mucho caso o no nos dio la respuesta que necesitábamos, no sé exactamente en qué se quedó, pero sé que fue hace tiempo ya cuando intentamos poner esto en marcha. Pues nada, sigue Álvaro, si quieres. Estás en silencio. Ah, sí, alguien me ha puesto silencio, vale. Sigo. No, te iba a preguntar el tema de los familiares. No hay forma de contactar a través de las asociaciones con familiares, intentar hacer una pequeña muestra que quizá nos ayude, yo que sé, a estudiar esa muestra subclínica de alguna forma. Pero a ver, tendría que ser familiares de los pacientes que incluimos, familiares Tienen así que a ser huevo, exactamente, no pueden Claro. ser familiares que tengan simplemente que haya evidencia de que tienen un familiar con esquizofrenia y ya está.
No, yo creo que no, porque eso sería hacernos trampas a nosotros mismos. Si partimos de que esto es un síndrome muy variable dentro de lo que llamamos esquizofrenia, pues los familiares son mucho más. Entonces Sí, sí. sería como comparar, como dicen los ingleses, peras con manzanas. Ujú. Eso es mucho más complicado, lo de conseguir que justamente el familiar específico participe, sí, es mucho más Bueno, complicado. hombre, sería hacer un esfuerzo desde la captación, sí, yo creo que tampoco es tan complicado. Vamos, muchas veces los familiares tenemos contacto directo con ellos o tienen Ujú. los que los remiten. Sí, sí. O sea, con la idea a lo mejor de ofrecerles algo como son estas evaluaciones cognitivas o no sé, alguna cosa, pensar que le podemos ofrecer para que se sientan atraídos a acudir un día. Mm. Pero bueno. Vale, es que yo pensaba lo de las asociaciones porque yo recuerdo que en Salamanca en su momento yo hacía una serie de charlas en las asociaciones y de ahí captaba familiares. Lo que pasa que, claro, eran familiares un poco mezclados. Claro, Muchos de ellos no eran familiares directos de los pacientes que estaban evaluados. claro. Entonces, yo recuerdo que servía mucho lo de ofrecerles una pequeña charla allí en la asociación, en el centro de rehabilitación psicosocial, me acuerdo que iba. Y entonces ahí les contaba un poquito en qué consistía la enfermedad y tal, y ellos, pues bueno, pues como agradecimiento, pues se interesaban por lo que hacíamos de investigación y venían 1 o 2 días a que les hiciéramos alguna prueba. Pero bueno, se puede pensar. Vale, venga, que se nos va el Yo creo tiempo. que lo más fácil es efectivamente los familiares de los pacientes que incluimos ya en el estudio. Pero Sí, quizá a lo hacer, mejor o familiares directos, aunque no sean de pacientes incluidos, puede haber algo, claro. Sí, sí, bueno, estamos en lo de siempre, en el problema del reclutamiento. A ver si en las próximas semanas le damos un empujón a esto entre todos. vale. Bueno, venga, rematamos. He traído un montón he hecho una sesión de brainstorming con la inteligencia artificial. Le he tenido yo con mis conversaciones con la inteligencia artificial, hay herramientas, yo creo que en algún momento les he estado probando algunas herramientas de investigación, porque están el típico ChatGPT, Gemini y tal, que se le puede pues, preguntar, pero luego también hay herramientas de inteligencia artificial relacionadas con investigación que también ofrecen cositas para poder adentrarse a campos específicos. Yo creo que en algún momento tenemos que hacer algún tipo de, de sesión monográfica de herramientas de inteligencia artificial y cómo nos pueden ayudar a la investigación, porque es algo que están surgiendo muchas cosas. Todavía es un poco caótico. He intentado orientarme un poco en todo ello, pero bueno, yo creo que el esfuerzo van por ahí los tiros y el esfuerzo tenemos que hacer de aprender a manejarlas. Pero bueno, en general he intentado sacar algunas temáticas relevantes para la esquizofrenia que podrían estar relacionadas con todo el trabajo que realizamos nosotros, en base a lo que está publicado en la literatura. Con la inteligencia artificial he conseguido un poco ordenar todas las temáticas que han ido surgiendo en algunas de estas herramientas. En primer lugar, algunas de ellas se repiten, ya las sabíamos, o sea que sin profundizar, sin decirlo explícitamente, sugiere cosas que estamos haciendo, como por ejemplo lo de validar de forma causal la TMS con protocolos específicos SIFI-LIFI, o sea que para una medición directa. O sea, esto es el siguiente paso, lo que no tenemos publicado todavía, pero que ya tenemos datos recogidos y que se están analizando. Algunas cosas más de las que sugiere, además por orden. La inteligencia artificial, como está en lista, bueno, pues no, me da un orden de plausibilidad a la hora de aplicarlo a nuestro trabajo. Dice que nos recomienda hacer análisis de complejidad y no linealidad. Yo esto se lo he escuchado un poco de vez en cuando a los ingenieros. Estas son cosas suyas. Yo no controlo demasiado estas medidas, pero apunta que pueden contribuir de alguna forma. Aquí pone algunos ejemplos.
y que bueno, dice que son más sensibles a la variabilidad, la actualización de la señal frente a diferentes escalas de tiempo, etcétera. Bueno, pues eso ya los ingenieros nos ilustrarán de las mejores próximas métricas que se puedan aplicar. Estudiar el valor predictivo de los biotipos en electroencefalográficos. Estudiar estudios longitudinales para confirmar la estabilidad de los biotipos en cuanto a las medidas de red que parecían asociadas a cada uno de esos biotipos. Y también ese esfuerzo predictivo, bueno, pues para el curso de la enfermedad a largo plazo. Esto es al final la línea de longitudinal que estábamos hablando, o sea que no nos salimos del trabajo que ya estamos realizando. También recomienda hacer modelado computacional de redes. Modelos de redes neuronales, esto supongo que son trabajos de computación, básicamente modelos computacionales y cómo funcionan los modelos de redes y tal. Estos son simulaciones, estas cosas que también los ingenieros les gusta mucho, pero que nosotros más en la evaluación de pacientes nos resulta un poquito más ajeno. Más cosas. En cuanto a la bioquímica y a la aplicación causal, bueno, pues la espectroscopia, de nuevo, nos la recomienda. Estudios de fármacos y EEG, que también los hemos mencionado. En este caso, pues hablan de que hagamos nosotros el estudio causal, supongo que no es tan sencillo, y tendremos que tener el resultado mucho más sólido para meternos a algún tipo de ensayo clínico de fármacos determinados. Otro punto que recomienda, es otra línea de investigación, que yo he leído algunas cositas de vez en cuando, intervenciones dirigidas de neuromodulación. Es decir, estos mecanismos que hay de estimulación eléctrica, directa o alterna, que no es estimulación magnética, sino eléctrica, en bandas específicas, banda Z, y pues estudiar la posible normalización de los parámetros. Esto sostiene que daría algún tipo de validación causal. No sé si vosotros conocéis un poco mejor estas técnicas, alguno de vosotros, y si de verdad esto podría alterar los parámetros que medimos habitualmente. Bueno, podría ser una línea de intervención en algún momento. Más cosas. El análisis causal dinámico, yo no he dicho nada, pero ahí está el famoso DCMS que tengo yo publicado algún artículo por ahí, que es lo que hice en Londres, y que bueno, que es una forma de comparar datos reales con modelos de excitación e inhibición en modelos de codificación predictiva. Entonces, recomiendo también ir por ahí. Combinación de estimulación magnética y resonancia magnética funcional, que esto, bueno, pues ya era imposible hacerlo con EEG, pues yo no sé cómo alguien puede hacerlo con estimulación magnética, pero bueno, no lo veo yo muy viable esa propuesta. Más cositas, evaluación genética, epigenética y el estudio de expresión génica y cambios epigenéticos que pueden influenciar esas medidas que nosotros encontramos e incluso los biotipos. Evaluación de la inflamación, también lo hemos hablado en algún momento lo hemos incluso hecho. Medidas de estrés oxidativo, de citoquinas, etcétera. Modelos de aprendizaje automático, de Machine Learning para crear o configurar o estudiar mejor esos biotipos de clustering no supervisado, pues metiéndonos un poco en la batidora todas las medidas que tenemos, a ver cómo nos las pueden ordenar. Pero bueno, metiéndonos en ese mundo del Machine Learning más de lleno. También propone el neurofeedback. Es un campo que también he leído alguna cosita en algún momento que parece un poco que no sé si creerme o no creerme, no sé si es pseudociencia o es de verdad, que es el propio control de los pacientes, de su propia actividad cerebral en cuanto a medidas determinadas. Si los pacientes pueden modular activamente pues, por ejemplo, sus medidas de sincronía cortical, simplemente observando
en directo, en tiempo real, los valores de sincronía. Evaluación del Default Mode Network desde el punto de vista de la resonancia magnética estructural y la relación con las medidas habituales. Y luego, pues, metabolismo cerebral y energía, pues bueno, estudiar también con la espectroscopia metabolitos, bajo la hipótesis de que una mayor hipersincronía pues tendrá un mayor consumo, pues metabolitos de energía, de consumo de energía. Perfil hormonal y metabolómico también propone, como el cortisol o perfiles específicos de microbiota, que también está muy de moda hoy en día. Perfil cognitivo específico, estudiar dentro del campo un poco de la neuropsicología. Esto alguna vez lo hemos hablado, de hacer algún estudio un poquito más pormenorizado de los perfiles cognitivos de los pacientes y quizá en relación a las medidas, a los parámetros neurofisiológicos que obtenemos. Medidas habituales de la cognición, algunas de ellas las tenemos: memoria verbal, memoria autobiográfica, funciones ejecutivas, cognición social, teoría de la mente, emociones, lenguaje, percepción del tiempo incluso. Bueno, pues que están afectadas en esquizofrenia, que pueden haber un perfil más específico e ir más allá de esa afectación generalizada de la cognición que nosotros utilizamos habitualmente. Y por último, también un poco el perfil social específico en cuanto a ocupación, redes sociales, orientación e intervención psicosocial, y un poco por la vía de estudiar de forma más específica todas estas variables de la funcionalidad. Bueno, pues este sería todo el brainstorming que he hecho yo con mi amiga Laia. No sé si tenéis alguna aportación. Hombre, lo destacable es lo mucho que coincide con lo que habíamos sacado nosotros con nuestra inteligencia natural. Pero de todas maneras yo creo que esto nos hace correr el riesgo de perdernos en lo que se puede hacer. Es como la historia de aquel que se le había perdido las llaves y las buscaba solo donde había luz, ¿no? Porque ahí era donde había luz, sin necesidad de que se lo hubieran perdido ahí, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es proseguir el camino tratando de estar seguros de que lo que encontramos es válido. Es decir, esas cosas de hiperactivación, déficit de modulación, relación con biotipos, que son las cosas centrales, pues tenemos que procurar continuar sabiendo si tienen que ver con medidas de alteración de la inhibición, de la función inhibitoria. La resonancia tiene el riesgo de que es niveles de GABA, pero si, por ejemplo, el problema está en los receptores del GABA, da igual que haya más o menos niveles, que si el problema está a nivel funcional, da igual, no vas a detectar el problema. Otra cosa es la relación entre la TMS y, por ejemplo, y los déficits de modulación o la hiperactivación basal, que eso es algo en lo que estamos trabajando ahora. Para mí lo más importante sería, desde luego, estar seguros, de que no estamos viendo esto como un epifenómeno relacionado con algo que no tiene que ver con la enfermedad o con sus biotipos. El principal sospechoso aquí serían los fármacos. Y dos, buscar una utilidad más clínica, es decir, la respuesta a determinados tratamientos o la posibilidad de que los pacientes con mayor déficit GABAérgico respondan o no a otros tratamientos. Aquí siempre en los proyectos hemos definido buscar la relación con determinados fármacos y estamos súper cojos en estudios longitudinales. Y además los hacemos de una manera, pues, básicamente caótica. O sea, no estamos reclutando a los pacientes y ahí tenemos que empezar a hacerlo en serio. Es decir, a recoger pacientes cuando se les incluye y un tiempo después de o bien cambiarles el tratamiento o bien ponerles el tratamiento por primera vez. Yo creo que esos son dos puntos fundamentales. La predicción clínica, que además la predicción clínica yo creo que tiene que ver un poco con todo esto que mencionabas de la definición de biotipos en función de muchos criterios y demás. Es que al final
o sea, para la práctica clínica es casi más importante tener un criterio identificable que tener un algoritmo que te defina algo que tú no ves. Porque probablemente además, como son cosas tan variables, pues no habría varios biotipos, sino que habría infinitos biotipos. Es decir, que es casi más importante partir de algo que veas, como por ejemplo el déficit cognitivo que puedas cuantificar, y a partir de ahí estudiar los correlatos, más que partir de un montón de cosas que no se ven, como si hay una desviación de 1,53 desviaciones estándar en el PCI o no sé cuántos, que al final no puedes verlo. Sí, sí. Si te refieres a ese Machine Learning, donde meter Claro, en la si metes batidora ahí un todo. montón de cosas, pues sí, lo mismo te sale una definición fiable, pero es que desde el punto de vista de la utilidad clínica es más discutible. Pero bueno, no sé qué decir los demás. Bueno, nos hemos quedado un poco patidifusos con tanta... Un trabajo de mucha revisión, o sea que demasiada información. Sí, pero es bastante coherente. Quiero decir que bueno, pues que hemos, como se está de moda decir últimamente, que hemos creado un relato. Sí, sí. Y bueno, es una historia coherente en la que yo creo que hemos sido básicamente honrados con nosotros mismos y hemos ido describiendo lo que encontramos y dando pasos uno detrás de otro hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ver que hay cosas que no hemos hecho bien, sobre todo el seguimiento de los pacientes longitudinal, que siempre lo hemos ido prometiendo en un proyecto detrás de otro y al final no está hecho. Y bueno, y que el control del efecto del tratamiento, pues si somos críticos, lo hemos hecho de la manera que se nos ha ocurrido, pero claro, no tenemos, no creo que tenemos uno o dos pacientes que no habían tomado tratamiento, prácticamente. Que por cierto, me tenéis que pasar los datos o sea, me tenéis que decir quién es que el número de Juan Francisco Pascual Palacín. Me lo decís cuando podáis, ¿vale? Para Juan Francisco Pascual Palacín, que es por interés clínico. ¿Vale? Y entonces, claro, es que se me ha venido a la cabeza porque este es uno de los que no han tomado tratamiento nunca. Pero es que es muy, muy difícil incluir un paciente que no haya recibido tratamiento, porque lo primero que se hace prácticamente es ponerle tratamiento. Yo, si me permites, que dices que no te acuerdas de aquellos pacientes que metimos antes de tomar incluso haloperidol, metimos unos cuantos en la época del SPEC cerebral, te vas a acordar, que Sí, bajaban sin tratamiento, agudos, que eran pacientes tuyos de la planta, y los bajábamos a hacer los SPEC cerebrales, pues eso, agudos y sin tratamiento, y uno se nos agitó que te acabó mordiendo. No sé si te acuerdas, que te tuve que llamar. sí. Así que no te olvides de que lo hacíamos porque en uno sufriste secuelas y todo. Vaya cicatriz. Sí, la tengo por algún lado, sí. Sí, sí. Ahora no hay luz, pero vamos, la tengo por algún lado, sí. En un brazo. En un brazo. Mira, Ah, mira, fuerte, sí. Ostras. Así Sí, que esto hacíamos ha pacientes sido sin una tratar. aventura. Sí. Bueno, pues nada, reflexiones para seguir pensando, ¿no? Sí. Muy bien. Os dejo la presentación por ahí. Si le queréis echar un vistazo, pues reflexionáis más. Vale, como de todo esto se seguirá hablando en sucesivas presentaciones, pues vamos a dedicar el trimestre a eso, a pensar en qué podemos hacer mejor. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Venga, hasta pronto.
Chao. Venga, Adiós. hasta luego. Adiós. Chao.